muy simple. Este es el lugar donde las conversaciones fluyen sin filtros ni ataduras. Nos sentamos con personas fascinantes para charlar de todo, sin guiones ni segundas intenciones. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Mi invitado del día lunes, del día de hoy, es Augusto Urrizola, ex concejal y presidente del Colegio de Arquitectos. Sí, ex concejal, 2015-2019. Fui presidente del CAIP, del Centro de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de Pinamar, por 8 años. Actualmente soy secretario, se renovó la comisión. Le erré. No, bueno, tuve muchos años. Y en el Colegio de Arquitectos yo tenía un cargo técnico por concurso y transcurridos 25 años, fines del año pasado, me jubilé de ese cargo. Igual mantengo... Felicitaciones. Bueno, gracias. Pero bueno, como la mayoría de los jubilados seguimos trabajando, obviamente. Es que No, la jubilación es anecdótica. El día que estás acostumbrado a trabajar, sí, lo llevas adelante. El día que te jubilás es el día que... no, por supuesto, es un tema, por un lado, bueno, está la cuestión económica, a eso me refería, como le pasa a la mayoría de los argentinos, pero también es un tema de mantener la cabeza activa y seguir. Así que en lo que es mi profesión particular, con mi estudio, que ya tiene casi 40 años, 43 en realidad, en Pinamar sigo la actividad normal. Y sí, lo que mantengo en el Colegio de Arquitectos es la representación de los arquitectos, lo cual me obliga a viajar 2 días por semana a La Plata, así que bueno, nada, me mantiene ocupado y es otra escala que también está bueno de problemas, porque uno si no por ahí se enfoca exclusivamente en lo local o en sus obras particulares, digamos, sino esto es una cosa mucho más vasta territorialmente, es el funcionamiento del colegio en toda la provincia, la representación, en mi caso, ante una caja de jubilaciones justamente que tenemos compartidas con agrimensores, ingenieros y técnicos, así que nada, en eso estamos. ¿Cómo fue empezar en el 81, 82? Yo soy nativo de Madariaga, de manera que mi relación con Pinamar es de toda la vida, ¿no? Mis primeros recuerdos son Vecino. a los 5 o 6 años. Yo ya venía en ese momento con mi madre en el viejo Montemar. Además tenía primas acá en Pinamar viviendo, que eran Patti y Silvia Gómez. Mi tía fue una de las primeras docentes de la entonces Escuela 11, actual Escuela 1, y Cachi Goñi de Gómez. Y nada, generalmente para los cumpleaños de las chicas estábamos siempre. Era la casa del gerente del banco, que era el cargo que tenía mi tío Oscar en ese momento, funcionaba arriba de la farmacia Federico. Así que nada, desde esa época, por supuesto, y después un poquito más grande ya en el secundario y obviamente ya en la facultad, trabajando en temporada en Pinamar, como hacíamos y siguen haciendo la mayoría de los chicos para ayudar la parte económica de los estudios. Y sí llego recibido a Pinamar en diciembre del 82. eh, y mi primer trabajo en relación de dependencia es con el entonces estudio DICEP, Jules DICEP, que lo conformaba además de Ricardo Jules, que hoy día continúan sus hijos el estudio, el matrimonio DICEP, Mario y Susana. Eso funcionaba en Burriquetas, casi Bunge. No sé si recordás, estuvo mucho tiempo al lado de la farmacia López y nada, allí estuve eh, un año. Dibujar en ese momento era lápiz. Sí, por supuesto, era todo absolutamente manual. El estudio tenía muchísimo trabajo en ese momento, así que En Pinamar tenía... era así, una cosa chiquitita. Sí. Yo recuerdo que muchas de las obras estaban concentradas acá cerca, en Picaflores, pero con la diferencia es que llegabas por una huella en la arena, digamos, porque no, prácticamente el resto de Pinamar Norte, tal cual uno la conoce hoy, no existía. Así que nosotros estábamos junto con otro compañero de trabajo, Eber García, abocados a la parte de trabajo en estudio, y en obra estaba fundamentalmente Mario y Ricardo, los titulares del estudio, ¿no? ¿En qué momento decidiste avanzar? Mirá,
Pasó lo siguiente, yo la verdad que tuve una experiencia muy buena en ese año de trabajo, pero en ese momento, recordarás, era el inicio, la restauración de la democracia. Y yo militaba en el radicalismo en mi pueblo natal, en Madariaga, y me propone el intendente electo que lo acompañe en la función pública. Lo cual, además de ser un desafío que me gustó mucho, era una especie de compromiso. Esa era una época muy linda que después no ha sido fácil volverla a ver, donde todos la gente se involucraba en mayor o menor medida, donde había toda una sensación digamos, de trabajar en conjunto, cosa que con los años lamentablemente no tuvo esa misma característica. Y Era el bueno, momento donde todo era posible. sí, era el Y desafío. estaba la predisposición para que así fuera, ¿no? Sí, 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 sí. Obviamente fue importantísima la figura de Raúl Alfonsín en ese sentido, pero también el partido que perdió la elección en ese momento, el Partido Justicialista, también, digamos, acompañó en buena medida, más allá de las naturales diferencias políticas y, por supuesto, la puja por el poder, que es intrínseca de la democracia, sobre todo en los pueblos. Lo vi en Madariaga, lo vi con muchos de los conocidos que ya tenía en Pinamar, que me contaban que era parecido, y en Gesell también. En los pueblos chicos había esa sensación de trabajar todos juntos, bueno, que fue una etapa muy linda. Fueron 4 años, la verdad que muy, muy ricos en cuanto a experiencia. Y después de ahí, ¿ya volviste de vuelta a la actividad privada? Sí, sí, porque vos sabés que en mi caso siempre pensé que la actividad política requería de tener o de sentirte independiente. Y la única manera de tener independencia de opinión es decir, mira, yo vivo de otra cosa. Entonces, mi profesión es la arquitectura. Yo seguí, por supuesto, ligado al partido, hice toda la carrera de la escalerita, si querés llamarla así, de los cargos partidarios, desde, no sé, secretario de la Juventud, a Convencional Nacional, que es el máximo cargo partidario ad honorem, pero ya siempre dedicado a la actividad privada y, bueno, aportando algún granito de arena en esto otro que te digo y dando la opinión cuando se podía. Solo retorné, cosa rara, casi 20 y pico de años después, para ser concejal en Pinamar. Y me parece que eso tiene que ver también además de la cuestión de la independencia económica, con una cuestión no sé, yo creo que uno para sentirse pleno, además, o por lo menos es mi manera de ver la vida, digamos, además digamos, de producir, de tener un ingreso acorde para criar a tus hijos, para que esté bien la familia, hace falta también dar un poquito más por la comunidad donde uno vive. En el caso de Madariaga es mi pueblo natal, o sea que se daba naturalmente. Y en Pinamar, yo siempre rescato que gracias a Pinamar yo pude criar a mis hijos cerca de sus abuelos, Ujú. porque la arquitectura es a diferencia de otras carreras tradicionales, por ahí como no sé, la abogacía, un contador público, tiene una continuidad de trabajo por mayor volumen de clientes, obviamente, que recurren a sus servicios, que no lo tiene la arquitectura, y hay pocos lugares del país que tengan las posibilidades que brinda Pinamar. Pasará, obviamente, en algunos lugares del Gran Buenos Aires, como Vicente López, San Isidro, Tigre, Pilar, pero después Son tenés excepciones, no son las reglas. son excepciones, y después tenés San Martín de los Andes, La Angostura, en fin, lugares del interior. Yo creo que Pinamar es uno, junto con ellos, de los más importantes, y entonces me parecía que también uno tiene que ser agradecido al lugar que le da la posibilidad de desarrollarse profesionalmente y aportar lo que puede. Después está también en el vecino si
digamos, cómo lo considera, si lo consideró bueno, regular o malo al aporte. Pero bueno, esas son las reglas del juego y Pero, uno se queda tranquilo, ¿no? pero sale de tu honestidad, de decir, tengo ganas de hacer esto, voy a trabajar en función y en pos de eso que está ahí. Vos lo que decías recién de la parte monetaria, yo lo veo tal cual como lo ves vos. Me parece sumamente importante que cualquier persona tenga una vida, llegue al cargo que llegue y termine y vuelva a su vida normal, porque uno es uno más, ¿no? Que sea nadie, vuelva y después salga de ahí de una manera que no es la misma que entró. Exacto, exacto. Bueno, eso que debiera ser, digamos, lo básico, lamentablemente en muchos casos, no porque sean mayoría, pero sí porque lo que trasciende en los medios de información son justamente los malos ejemplos y no lo que debería ser el común. Eh, no sé, hay sociedades que tienen por ahí un rango de exigencia moral mayor que la nuestra. Lamentablemente no está bueno decirlo porque uno quisiera que nuestro país estuviera a la misma altura, pero bueno, no somos una democracia de las escandinavas, digamos, no somos Noruega o Suecia o Dinamarca. Aún así, yo creo que la inmensa mayoría, sobre todo a nivel de los pueblos, o sea, a nivel local, la mayoría de la gente se acerca con este mismo espíritu que hablábamos recién, ¿no? De colaborar, de dar una mano. A veces solemos ser excesivamente crueles en el juzgamiento y eso hace que muchísima gente muy valiosa diga, no, yo no voy a ir a meterme en esta carnicería, lo cual no está bueno porque te quita posibilidades de un montón de gente muy bien formada que conoce, digamos, de los temas que va a tratar y bueno, no siempre están dispuestos a ese sacrificio, entre comillas. Igual todo el mundo debería pasar por la administración pública, aunque sea un año. Debería ser incluso una materia obligatoria del colegio, porque la administración pública, dentro de su lógica, es muy lógica y nada tiene que ver con la realidad muchas veces, ¿no? Porque si en un expediente dice blanco y certifican que es blanco, no importa si después es Mm. rojo el 73, o sea, Sí, sí, te das cuenta la diferencia y los tiempos y demás para poder llevar bien tu trabajo, ¿no? Inclusive desde el punto de vista privado. sí, sí. Yo creo ahí hay un poco un debate. Hay quienes ven que la gestión pública tiene que ser una carrera profesional. Yo no le quito profesionalismo. Creo que sí, que efectivamente uno se tiene que formar previamente y es parte de la responsabilidad individual de cada uno aceptar una función para la que esté capacitado. Pero me parece también que junto con eso es muy bueno la alternancia, porque termina pasando que después de 8, 12 o 16 años en la función pública, empezás a perder, sobre todo a escalas provincial y nacional, ¿no? Empezás a perder un cierto contacto con la realidad. Porque Perdés el feeling, el touch. sí, porque además es casi, te diría que hasta natural, te empezás a rodear de la gente que coincide 100% con tus opiniones y entonces cada vez que escuchás una que aunque sea se corra un ápice, ya si es un 90 o un 85 ya te pones en guardia, ya no te gusta. Mm. eh, es parte del aprendizaje y por eso también no es una actividad fácil, ¿no? Y porque es una actividad en donde vos estás siempre expuesto. Donde vos toques algo que va a ser importante, siempre va a haber de enfrente que diga que vos sos esto, aquello, lo otro. Entonces, después de un rato de esa misma dinámica, quieras, es como las redes sociales, o sea, Mm, quieras o no, te terminás retroalimentando de vos mismo, ¿no? Que el algoritmo dice qué es lo que vos tenés que ver y demás, sí. lo haces de manera automática con la gente con la que te rodeas. Sí, 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 es así. Bueno, también es parte de la función estar dispuesto digamos, a intercambiar opiniones, desde luego, para empezar, este, aceptando puntos de vista distintos, y después, bueno, bancarte alguna antipatía que es siempre en la función pública, sobre todo en lugares como Pinamar, donde hay un movimiento económico importante, digamos, bastante por sobre la escala de la mayoría de los municipios del interior de la provincia. em,
siempre algún interés particular o sectorial tocas, incluso sin ánimo digamos, de afectarlo, pero bueno, Sí, cuando vos aprobás algo o rechazás algo, hay externalidades positivas y negativas que van a llegar igual. tal cual, tal cual. Una vez a mí me pasó que yo voté en contra de algo y después le dijeron al propietario que yo era el que había llevado el tema adelante y vino el hombre a gritarme y a enojar, estaba enojado conmigo. Le digo, pero yo no, le digo, es más, yo voté en contra. Le digo, porque, Sí, sí, se suelen dar esas cosas porque aparte, bueno, contémosle a los amigos que por ahí van a ver la entrevista, el Consejo Deliberante de Pinamar nos separa nada más que una barandita de madera de menos de 1 metro de altura del público, así que está bien, ¿eh? No es que haga falta ningún tipo de protección adicional, pero digo, se da a veces ese diálogo y uno cuando le toca votar en un sentido o en otro, y bueno, a veces prioriza cuestiones que cree de buena fe que son más importantes para el bienestar general, y bueno, y por ahí afecta algún tema particular. Hoy día, por ejemplo, está muy en debate la cuestión de la actualización del Código de Ordenamiento Urbano. Y bueno, ese es un caso típico de intentar ver primero la generalidad para irte acercando, poniendo el zoom, el foco en cada zona, y seguramente afectás a favor o en contra. Eh, sí, el que no quiere una casa, el que quiere seguir teniendo una casa y en una zona que van a pasar a ser edificios. O el que quiere tener un edificio y esa zona no toca para que le toque un edificio porque quiere aprovechar su terreno o su casa porque ya quedó vetusta. Pues también tenés un tema muy complejo. Ahí vos empezaste en el 80 y pico a construir de una manera con una tesitura, una altura y demás, que hoy quedó totalmente a contramano. Entonces, esa casa que tiene 30, 40 años es un problema para vender o para remodelar y demás. sí, sí, Entonces, el COU y eso tiene que jugar como aceite que lubrique para la renovación urbana. sí, tal cual. Fíjate que el COU es del año 87. Era justo, yo te decía que estuve en aquel periodo 83-87 en funciones en Madariaga, pero obviamente como colegas y estábamos en las mismas áreas. En aquel momento se llamaba Obras y Servicios Públicos en Madariaga y muy parecido acá. Charlábamos con los colegas que en ese momento llevaron adelante el código. Pinamar es una rara avis, digo yo en esto, tiene una herencia formidable en materia de planeamiento que es absolutamente superadora de cualquier otro municipio de la región, desde Bunge para adelante, más allá de alguna cuestión que siempre la podemos ver nosotros acá en La Chiquita. La gente que lo ve de afuera realmente valora mucho el planteo urbano eh, que fue fundacional en Pinamar, que le dio continuidad en el 87. Entonces, a mi criterio, lo que hay que hacer es, por supuesto, adecuarlo. Han pasado 40 años, no lo podemos mirar solo con nostalgia. Hay que tener, digamos, la cabeza abierta y desde lo técnico, digamos, la formación necesaria para orientar ese paso hacia adelante, ¿no? Pero bueno, es una materia absolutamente opinable, pues fíjate que nosotros en el Colegio de Arquitectos somos más de 150. Y el urbanismo no es matemática, no es 2 más 2. Obviamente vas a encontrar gente que está a favor en general, alguna gente que está en contra en general, y la gran mayoría que nos parece bien que el Estado planifique porque es el rol que tiene que cumplir, si no después no nos quejemos ante la ausencia del Estado, que esa misma función la cubra el mercado, porque va a pasar inevitablemente. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es ir acordando las diferencias como para llegar al producto lo más bueno posible desde el punto de vista urbano, no pretendiendo que el código sea 100% como me gustaría a mí o a vos, porque eso es absolutamente imposible. Pero vos imagínate, somos 40.000 habitantes. Ya, 30 y pico mil deben estar en el padrón, el resto son estudiantes. Imposible ponerlo todo tal cual, yo contento. te ponía como ejemplo más chiquito la cantidad de arquitectos. Imagínate cuando eso lo proyectamos a la comunidad, que en realidad es toda la comunidad la que puede y debe opinar, más allá de la formación técnica, porque
el urbanismo tiene también esa cosa de que es fundamental quién la vive y qué opina quien la va a vivir, porque además crea condiciones que pueden modificar tu estilo de vida hacia el futuro, Sí, ¿no? vos traes a la eminencia del determinado tema, viene, te opina y el que está enfrente dice, no, pero acá me van a poner algo que yo no quiero. Dice, Claro, hace muy bonito, pero esto me perjudica. por eso te Esa es la parte decía, importante en donde la gente tiene que entender y saber qué es lo que va a pasar con su comercio, con su casa, con su propiedad, con su inversión, para después decir, me gusta o no me gusta, pero desde el punto de vista de que sé qué va a pasar en mi barrio, ni siquiera en toda mi localidad, ¿no? Pero tal sí, cual. aunque sean... Sí, sí, sí. A mí me tocó en el 2017, como concejal, presidir la Comisión de Planeamiento. 2016 en realidad, y 2017 también. Y bueno, tuvimos 2 años intercambiando opiniones en la Comisión de Planeamiento y convocando instituciones para una reforma que era absolutamente más chica que la que se plantea actualmente, porque se trataba solo de rediseñar algunos sectores de la actual planta urbana. O sea que en términos de, digamos, de peso debía ser un 15, un 20% de lo que es hoy el planteo que se hace. Y logramos un consenso de 11 sobre 14 Ujú. concejales, con lo cual este, nos pareció absolutamente bueno desde el punto de vista que votó no solo lo que entonces era Cambiemos, sino también el justicialismo y el vecinalismo, que era muy fuerte en aquella época. Recordás, Propin tenía un Ujú. bloque de 5 miembros sobre 14. Bueno, después, por cuestiones, digamos, de la política, no se le dio el impulso necesario para terminar la última etapa, que es convalidarlo ante la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero me refiero, este actual código debería tener un proceso este, de intercambio de opiniones similar a aquel, no necesariamente Sí, en ese sí. lapso de tiempo, No pero tiene que decir, bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace X cantidad de años, porque obviamente que las cosas cambian, ¿no? O sí, sea, estamos hablando de 10 2000 años después, sí, 2018, 2026 pasaron 8 años, exacto, tal cual. pero ¿cómo es el proceso? Porque yo, en mi entender, y en vista de lo que había pasado esa vez, para mí tendría que ir primero a decir, che, vamos a hacer esto, provincia, para que provincia te diga, sí, se los voy a aprobar dentro de estos parámetros, para que después el Consejo Liberante sepa, bueno, podemos ir desde acá hasta acá, no nos pasemos de este lado, porque ya provincia nos dijo que no, y si queremos hacer menos que esto, lo podemos hacer, pero es una decisión que tenemos garantizado X movimiento en función del agua, de la lluvia, Mm, de la luz o de lo que sea, porque hay muchas cosas que exceden a Pinamar. O sea, el cable de luz que va a venir de la ruta no es una decisión de Cal que le dice, che, Cacho, tirame 20 kilómetros más de sí, cable sí. y viene. Y acá es al revés, sale primero el consejo y después va a provincia. Sí, en realidad ahí hay dos maneras de abordarlo. La más práctica, desde el punto de vista burocrático, si querés, es llevar el borrador, por decirlo de alguna manera, a provincia, que provincia te diga, sí, venís bien, Ujú. y, Porque aparte sirve el proceso. O sea, vengo sí, ya sí, con... sí, sí. Ahora, pasa lo siguiente también. Yo soy bastante crítico de la burocracia provincial en ese sentido. ¿Por qué? Eh, nosotros, la ley que rige a toda la provincia en materia de ordenamiento urbano es una ley del año 77, es decir, estamos 8912. la 8912 de uso de suelo, estamos hablando de plena dictadura militar. En ese momento, la ley, desde lo técnico, fue buena, más allá de que lo hicieron a manu militari, cortaron, bueno, Montecarlo está congelado, entre otras cosas, por eso, porque lo agarraron en el medio del proceso, igual que pasó con un barrio en la entrada de Madariaga o con muchos a la vera de la Ruta 2, en lo que era el acceso sur del Gran Buenos Aires de aquel momento. Los que no tenían las medidas de parcela que a partir de Mínimo. allí se impusieron como mínimas, quedaron congelados en el uso sin ninguna, digamos, colchón de tiempo para decir, bueno, el que ya inició el trámite, que pueda terminar con una serie de adecuaciones. Paréntesis. Hoy el mínimo de uso, que son 600 metros, lote, más o menos. Para zonas costeras es Ma 600, más o sí. menos 600 metros. Entonces vos tenías un lote, porque Montecarlo tiene muchos lotes chicos. Sí, Entonces vos tenías un lote escriturado de 400 metros
Y como esa ley entró en vigencia, para que el que nos está escuchando Ujú. o nos está viendo entienda, esa ley entra en vigencia, 400 metros menos del mínimo, fuiste. Y tenías que ver cómo hacías con el vecino. Claro, Y a claro. partir de ahí es donde entró el problema que vos decís. Y porque es un loteo el de Monte Carlo tan viejo como el de Ostende, lo que pasa que el de Ostende ya estaba consolidado. En Ostende seguís teniendo hoy día lotes de 10 por 20, 200 metros cuadrados, algunos cerca de la ruta, pero ya estaban aprobados por Geodesia. Em, a lo que voy es no solo la cuestión, digamos, de la génesis de la norma, que era un tanto dictatorial, sino ese criterio que por ahí, con algún caso puntual, lo justificaban de que los municipios no tenían capacidad de planeamiento propia, porque en algunos municipios muy chiquitos no había una oficina específica de planificación urbana, que podía ser cierto hace 50 años, en el 77. Por supuesto, ya no era cierto ni hace 10, ni mucho menos ahora. Y la provincia mantenía esa especie de centralismo donde se arrogaba una facultad que a mi criterio, ya no como técnico arquitecto, sino como persona interesada en la política, como gestión, digo, no partidaria, está mal. El municipio tiene que ser autónomo para definir una ordenanza de la materia que fuere. Así como no le preguntamos a la provincia para cambiar de mano una calle, la provincia no debería opinar salvo en las cuestiones que afecten jurisdicciones aledañas, como podría ser en nuestro caso la ruta interbalnearia. Este, Sí, o si tuviéramos un río, entonces decía, ahora vamos a hacer un dique y el de al lado se va a cagar de sed. Obvio, o en el Gran Buenos Aires, que hay una calle que te divide dos municipios. Bueno, entonces, hay algunas cuestiones que sí son, pero que casualmente la provincia no las cumple, independientemente del gobierno de turno, porque hoy gobierna Kicillof, en aquel momento gobernaba Vidal, Ujú. y sin embargo, ¿qué te decía la provincia? No, porque tienen que acordar con los municipios vecinos. Entonces yo la respuesta que me salí, pero ¿y ustedes para qué están entonces? Porque tenemos una dirección de ordenamiento urbano, ¿para qué te sirve? Bueno, lamentablemente, No es este, menor lo que vos decís, porque vos diseñás, y esto es totalmente teórico, pero para que se grafique del otro ujú, lado. Vos diseñás Pinamar para una capacidad de gente en una zona y vos decís, bueno, yo en este lado voy a hacer más casas, voy a hacer, este lugar va a tener más densidad, quiero que la entrada de Pinamar sea todo verde, quiero que la entrada de Pinamar sean más edificios, y en función de eso es como vos también proyectás la cantidad de gente que va a vivir, las calles, los sentidos, las manos y demás. Pero si enfrente vienen de buenas a primeras y te ponen un barrio de 20.000 personas, que su primer servicio va a ser cruzarse de la ruta para buscar cómo satisfacer sus necesidades con el pueblo de enfrente, te está trastocando lo que vos querés, ¿no? Como también cuando eso se da de manera proactiva es muy bueno. Por ejemplo, el frente de ruta que tenemos con Madariaga, que tiene todo lo que es materiales para la construcción y demás. Entonces, está bueno porque produce una sinergia que es positiva. Ahora, eso mismo puede ser negativo si el día de la mañana un municipio vecino dice, "Bueno, ahora voy a hacer torres acá y cuando quieren ir al supermercado o a la estación de servicio y van a ir enfrente. Y ahí claro, tenés que ver cómo reaccionás. claro, bueno, pero ahí está, en Lo que le algún... pasa ahora a Gesell, que está haciendo un barrio enfrente del basurero. Ujú. Ahí está también, digamos, esa espontaneidad que se puede dar en la relación entre municipios que a veces son afines incluso desde lo político y entonces se facilitan los lazos, es todo lo que no cubre orgánicamente la provincia. Esto no debería estar sujeto a que los tres intendentes o los cinco, si hablamos del Tuyú más grande con la costa y la valle, sean del mismo signo partidario. No es necesario eso. Lo que hay que tener es voluntad política de trabajar en la integración regional y la provincia ahí sí hacerse presente en esas cosas, porque si no, los funcionarios provinciales no mueven el trasero del escritorio y entonces, Se lava las manos y se te- arreglese. claro, viste, la gente que sí conoce el territorio, desde los funcionarios municipales, tanto de los ejecutivos como de los propios concejales, este, no necesitan que les den una lección de anatomía, lo que necesitan es que se generen reglas claras y poderlas definir y avanzar en la planificación. No- Aparte es el buen uso de la soberanía. no, Yo soy de acá y claro, tengo que poder poner de acuerdo con vos. Y si yo y vos somos municipios diferentes y no nos podemos poner de acuerdo, tiene que venir alguien a ver cómo nos ayuda
y que entienda de tu problemática y mi problemática, a ver cómo hacemos algo mejor. Sí, además, en el caso nuestro, a diferencia, nuestro digo del Tuyú, a diferencia del Gran Buenos Aires, nosotros es mucho más un círculo virtuoso que al revés, porque tenés casi todo para poderte llevar bien, porque además son complementarios naturalmente. Esto que vos mencionabas recién de corralones o cuestiones de logística del lado de Madariaga, es natural porque requiere de terrenos más grandes y allí la tierra es más barata porque tenés 330.000 hectáreas contra este, 22 kilómetros por 3 de profundidad que tiene el partido de Pinamar. Entonces, debería ser hasta casi natural y bueno, donde surge algún conflicto que puede surgir, bueno, allí tendrá que orientar la provincia, pero en general esos conflictos pasan por la disposición final de residuos, ya sean... Son contados con el dedo de la mano. De Sí. nuestro lado tenemos la planta depuradora, que bueno, este verano fue el mejor ejemplo de vergüenza ajena que tuve en mucho Ujú. tiempo. Del lado de Madariaga tenés el basural. Y después no tenés muchos temas más. No, por eso digo, porque además en el caso nuestro de Pinamar, Madariaga y también en alguna medida Gesell, ponerle un poquito menos porque estás un poquito más separado desde la vieja cabecera del partido de Madariaga, digamos, pero tenés lazos familiares, comerciales, muchísima gente de Pinamar estudia en Madariaga y muchísima gente de Madariaga trabaja en Pinamar, con lo cual las comunidades están integradas per se, no hace falta que venga un gobierno municipal de uno o el otro lado a integrarlas. Lo que hay que hacer es acompañar esos procesos con racionalidad. Este, Así que yo en eso no veo un problema. Hace poquito para un curso de posgrado hice una presentación del trabajo de tesis, era sobre la zonificación sobre la ruta interbalnearia. Y ahí vos te das cuenta que es natural la integración, porque no puede ser de otra manera. ¿Qué nos vamos a declarar la guerra? Digamos, estaríamos atrasando 80 años. Yo creo que sí hay que resolver cuestiones desde lo técnico. El tema de la planta depuradora o de tratamiento de líquidos cloacales, había una alternativa de hacerla del lado de Madariaga. Eso no se concretó. Es cierto que el avance de la obra no era tan determinante, digamos, tenía movimiento de suelos y el inicio de obra civil de algún sector de hormigón, eh, pero sí es cierto que disponía de mucho más lugar para el emplazamiento. Después eso obligaba a bombear el líquido De de vuelta a Pinamar a Pinamar. Madariaga para tratarlo y una vez tratado para infiltrarlo en Pinamar por un tema de recarga del acuífero. Pero en vez de analizarse técnicamente, a veces, viste, se tiran títulos, eslogans. Hay gente que cree que si se aprobara el actual plan que propone el municipio, automáticamente pasaríamos a ser La Matanza o Lomas de Zamora o Mar del Plata, con 650.000 habitantes. O sea que eso es un proceso que se da durante 25 o 30 años. El mejor ejemplo, en el 87, Riddick, 320.000 habitantes, y, planteaba el 87. y todavía no llegamos a eso. Todavía somos 50.000 permanentes y tenemos picos de 250, un poquito menos de 300 en temporada alta. Y pasaron 39 años. Claro, pues lo que hay que explicarle digamos, a la gente que por ahí no tiene, digamos, la cuestión técnica, es que eso es un cálculo teórico si se poblaran absolutamente todos los lotes que hoy quedan baldíos en el partido de Pinamar. Entonces habría 320.000 habitantes. Y también habría dentro de 25 años 650 Si se si poblaran. se poblara todo. Lo más probable es que termine pasando que así como ahora hoy somos 50.000, a lo mejor somos 100 Ujú. dentro de 25 años. Y que no es un número disparatado, ni en términos de organización de una comunidad. Hay muchos urbanistas que dicen que ese justamente es el número ideal Ujú. porque te permite un círculo interno económico que también permite prestación de servicios que hoy no llegan porque no les reditúa. Digamos, ¿quién va a Sí. venir a Y hacer? rompes un poquito la estacionalidad. Obvio, pero digo, la inversión en medicina privada, por ejemplo, requiere de un volumen de gente a la cual atender,
para que sea rentable. Entonces, si estas cosas se pueden hablar con sentido común, yo creo que no estamos lejos de avanzar en un proceso de planeamiento, con todos los ajustes necesarios, ¿eh? Sí, lo que está ahora es un proyecto que todavía no tiene estado parlamentario, nada, no es una idea porque está mucho más avanzado que eso, pero está bosquejado que el momento en que entra el Consejo Deliberante vamos a saber bien si lo que se habló en la audiencia pública sirvió, si lo que están ahí van a ser potencialmente 600.000, 700.000 o 450.000. Sí, a mí, digamos, qué cosas me preocupan a título individual e incluso la opinión institucional del colegio y del centro va en esa dirección, más allá de que obviamente pueda haber opiniones divergentes, ¿no? Esto es natural. No tanto la cuestión del agua, que está suficientemente estudiada por Rodríguez Capítulo, que es un licenciado en hidrogeología, que a mi criterio es sólido desde el punto de vista de su formación técnica, o sea que no me ofrece reparos. Sí, la forma de explotación, o sea, Pinamar históricamente explotó muy mal sus redes de agua corriente porque prácticamente no tiene cisternas de reserva, que es el lugar donde naturalmente en todas las ciudades se hace el control de calidad del agua. O sea, nosotros dependemos de clorinadores individuales en cada perforación. Eso implica también que tengamos exceso de presión en invierno y que estemos Viendo cada 2 por 3 porque venteando, no sería pero estamos tirando agua al cielo para bajar la presión. Yo creo. para que nos escuche del otro lado, mm, la diferencia entre una cisterna, que es como una pileta grande bajo, y los bombeadores, es que los bombeadores es una bomba como la que vos tenés en tu casa para el riego, que están conectados entre sí. Y si en algún momento, por X motivo, razón o circunstancia, no tenés consumo, todas esas bombas siguen andando. Entonces la cañería tiene presión. Cuando tiene presión esa cañería, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ver cómo la largás. Y la única manera de largar la presión es abriendo alguna canilla para que salga todo el agua de más. sí, además, digamos, Es es, para que se entienda del otro sí, lado. sí, correcto. Eso se explica, digamos, históricamente en que, bueno, Pinamar, por supuesto, no tiene una topografía plana, entonces incluso en algún momento había varias torres pequeñas de tanques de agua que se han ido, La loma del tanque y la demás. loma del tanque famosa, la que estaba en Eneas, que se tiró abajo. Hay una aquí en Álamos, a una cuadra de Show, no sé si es un Marino Peral o por allí. Hay varias, Los pero tanques esos grandes de cemento que... que dejaron de usarse hace muchos años. Pero bueno, yo creo que el proceso de planeamiento, en este caso, ponele que tiene un horizonte del 2050, tiene que ir acompañado previamente por tareas de mejora de la infraestructura que hagan posible soportar, digamos, esa población que va a ir creciendo Ujú. gradualmente. O sea, no necesitas tener una infraestructura para 600.000 personas Mañana. dentro de 2 años, pero sí necesitas que empiece. Y bueno, allí hay un rol muy importante del municipio a cumplir, porque en definitiva CALP, que es la prestataria del servicio, tiene que cumplir las condiciones que le fija el municipio, que es el propio poder concedente. Y también es cierto que nuestra cooperativa es un caso raro en toda la provincia, porque es de las muy poquitas que tienen otros servicios esenciales a cargo. La mayoría de las cooperativas del interior de la provincia son cooperativas eléctricas. Ujú. Por ahí le suman algún otro servicio, en algunos casos de un seguro con un servicio funerario, algunas cuestiones así, pero es muy raro que absorban agua y cloacas como pasa en Pinamar, porque son servicios que naturalmente son deficitarios, salvo una escala muy grande, que es lo que tiene ABSA, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, perdón, Ahí en, está. en AISA en el Gran Buenos Aires, ABSA en La Plata y el Gran La Plata. No sé, a mí me tocó como secretario de Obras en Madariaga, en el 83, en aquella época que mencionábamos, de regreso a la democracia, pedirle a la provincia que nos vuelva a tomar el servicio sanitario, pues en aquella época de la dictadura le habían tirado por la cabeza los servicios Arréglense. a los municipios. La nación le tiró las escuelas
técnicas nacionales a la provincia y la provincia le tiró lo que pudo a los municipios. Y Madariaga no tenía presupuesto posible para bancar eso. Entonces fuimos con el intendente, hablamos con el gobernador, la vicegobernadora, que era una colega, Estaba y Armendari, ¿no? Armendáriz, Era el gobernador, gobernador. y Elba Rulet, que era una arquitecta ya fallecida, era la vicegobernadora. Y lo entendieron. Armendáriz es un tipo de pueblo, nacido en Saladillo, una escala, digamos, de pueblo del interior de la provincia, o sea que lo entendió perfectamente y gracias a eso pudimos ampliar la superficie de la red de agua corriente un 100% y la cloacal un 50 y pico. Y después lo siguieron mejorando con las distintas administraciones que fueron sucediéndose y en contacto con la provincia. Porque también es natural que la provincia, si no tiene a cargo el servicio local, le dé prioridad, invierta en los municipios donde sí están bajo su jurisdicción. Y sí, porque Claro, tenés que porque, arreglar donde sos responsable. claro, entonces, bueno, en algún momento habrá que pensar y habrá que sentarse con los funcionarios municipales, con concejales, con la gente de CALP y ver si realmente pueden prestar un servicio de calidad que permita además ir creciendo esa infraestructura. Es que es algo tan esencial, porque para mí es algo que debería ser un no negociable. Que seamos el número que seamos me frega. O sea, después es una cuestión de una discusión política si vos querés ir hacia ese lado, no política por partidaria, sino por política Ujú. urbanística, de pueblo, o quien querés ser. Pero las cloacas, para mí es algo que no tiene que tener discusión. Tenemos que tener cloacas y tenemos que tener agua. Sí. Tenemos que ver cómo llegamos y tenemos que también plantearlo, es mi opinión, no es que se deba Ujú. hacer así, plantearlo de manera saludable al resto, decirle, mira, ¿querés cloaca? Te va a salir tanto. ¿No querés cloaca? Estas son las opciones. O no hacemos nada, que es lo peor que puede haber, y después es problema dentro de 20 años de mis Ujú. hijos. O, mira, tenemos estas opciones que son intermedias y estas son las cosas positivas y negativas, de externalidades positivas y negativas de cada una. Porque no es algo que podemos seguir mirando para otro lado, porque en algún momento vamos a tener un problema serio de sanidad. Sí, sin dudas. Por un lado, uno compara el precio que pagamos el litro de agua corriente, porque no quiero entrar en esa discusión si es potable. Ujú. eh, Abrir la canilla, sale agua, lo que pagas. claro, es absolutamente irrisorio, no tiene punto de comparación con ninguna otra, ya no te hablo de otro servicio público, con ninguna otra cosa cotidiana de uso. Con lo cual hay que pensarlo, digamos, no se puede tener la demagogia permanente de decir, bueno, no aumento la tarifa de agua. Bueno, no va a haber agua si no generamos condiciones de inversión para que se puedan hacer. Si vos me preguntás, a mí la figura cooperativa es la que más me gusta para desarrollar infraestructura a nivel de los pueblos. Es más, yo la usaría para ampliaciones, no solo para mantener el servicio. Porque, entre otras cosas, la figura de la cooperativa es una de las pocas que la Ley de Obras Públicas de la provincia te permite de contrato directo con el vecino frentista, Ujú, porque se supone que están también representados en la cooperativa. No hablo exclusivamente de la CALP, ujú. ni de Cevigé, ni de Coema de Marea, digo en general las cooperativas. Y es un mecanismo muy valorable que tiene el municipio. Lo que pasa es que en Pinamar, extrañamente, salvo cuando llega Maná del Cielo, que viene una obra porque tuvimos la suerte de coincidir con el gobierno nacional y provincial, Como ahora con la planta depuradora. sí, que bienvenida sea, es un golazo que se haya logrado concretar, digamos. Pero digo, no podemos, ojalá que se termine bien, porque en este contexto económico y en una obra pública que fue sin anticipo financiero, donde el gobierno se atrasa en un par de certificaciones mensuales, Dios quiera que no pase, que se termine Hasta ahora viene trabajando parejito. de acuerdo a lo previsto, que son 2 años de obra. Pero con eso lo único que vamos a hacer es ponernos al día para exactamente la demanda actual. Hay que ya estar pensando En la próxima. en la próxima, hay que estar pensando en las redes maestras de los ramales generales de cloaca para llegar, porque si bien no es imprescindible tener cloaca en cada uno de los terrenos unifamiliares, porque por suerte nosotros allí tenemos una densidad baja, entonces la carga sobre el suelo es baja, Ujú.
en un lote de 1000 metros cuadrados, una vivienda unifamiliar con un biodigestor no afecta para nada. En cambio, sí es imprescindible que completemos todas las áreas comerciales, hoteleras y multifamiliares donde todavía falta llegar cloaca, que es en Ostende y en Valeria. Claro, ese es el lugar donde el plan 2050, dentro de lo que estaba en la audiencia pública, no es lo que está ahora, que tal vez lo Ujú. han extendido o no, porque lo vamos a ver cuando lo presenten en el Consejo Liberante, no había nuevas redes en esa zona. No, bueno, pero es parte de lo que hay que hacer, e incluso antes de que se ponga eso en vigencia. Digamos, uno puede aprobar en general el plan y después condicionar la habilitación, entre comillas, de cada una de las áreas a que tenga el soporte de infraestructura imprescindible. Con el agua es un poco distinto. Yo creo que ahí sí es absolutamente imperioso tener agua. No, no entiendo que en pleno siglo XXI no tengamos agua en todos lados, digamos. Es casi un derecho humano básico. Y a lo mejor ahí sí habrá que agotar gestiones a nivel provincial o nacional, pero llegar con agua corriente en los sectores más alejados de Ostende. Ujú. Pues sí, por ejemplo, porque a diferencia del barrio San José, que tiene, hay que renovarla, pues son cañerías muy viejas, y que incluso hoy día se utilizan otros materiales por un tema de salubridad. Pero más allá de eso, digo, en Ostende te conviven un lote como el que hablábamos hoy de 200 o 300 metros cuadrados, 10 por 20 o 10 por 30, una perforación a primera napa con un pozo ciego capaz que a 3 metros, y si no es el tuyo es el del vecino. Entonces, eso Sí, es porque un, uno va al lado del otro y va generando un suerte de marmolado que tenemos que es una de no bomba. pinchar donde está chocolate. Es una bomba de tiempo sanitaria, y casualmente coincide con un sector donde se afinca gran parte de nuestra población permanente. Bueno, en esas cosas tendríamos que poder ponernos de acuerdo independientemente de la postura partidaria que cada uno tenga. Hay herramientas, yo te nombraba hace un rato la ley de obras públicas, es más vieja que nosotros, que yo incluso, a eso me refiero, es del año 40 y pico, 50, y tenía una serie de posibilidades que nunca las usamos, como el cargo al frentista, en los lugares donde, yo no te digo, si vos querés hacer pavimento, por poner un Mm. ejemplo que se entiende fácil, si vos querés llegar al jardín a un jardín de infantes en Ostende o querés llegar al Nuevo Amanecer, es lógico que vos lo hagas a fondo perdido, como se dice cuando conseguís una financiación estatal, la haces porque estás cumpliendo un rol social Sí, porque in- tiene que tenerlo. indelegable, porque aparte si no lo hace el Estado, no lo va a hacer nadie. Ujú. En cambio, cuando vos querés que hubo no sé si lo tenés presente, fue hace unos 8 años, en el primer gobierno de Martín Yesa, hubo una muy buena iniciativa que fue hacer con pavimento articulado unas 10 o 18, unas 15 o 18 cuadras de fuerte pendiente que hacían muy difícil el mantenimiento con motoniveladora cuando estaban compactadas solamente. Eso está perfecto, pero involucraban calles cuyos frentistas eran, en algunos casos, incluso multifamiliares, y ahí lo que había que hacer era no a fondo perdido porque habíamos Sí, es una conseguido fondos, contribución por una mejora. contribución por mejora. Si el frentista que hacía 40 años que estaba a las puteadas con el estado de la calle cada vez que llovía, lo iba a pagar contento. Pero así se hizo, mira, Jason se Ujú. hizo así. Mi abuelo pagó el asfalto. Sinbad Claro. del Marino se hizo así. Mi abuelo y mi padre pagaron el asfalto. Que era entre todos que se ponían de acuerdo porque llegaba esa cosa de antes. El asfalto llegaba hasta Show. Y bueno, y si querían las otras dos cuadras, uno en el edificio del Sol, el otro había que poner, y bueno, había que poner para hacerlo. Sí, pero son cosas que se solucionan. A mí me tocó ese mismo caso en Madariaga, en lo que sería la avenida de Rivadavia, que es la que corre paralela a las vías, Ujú. pegada a las vías del ferrocarril. Y claro, de un lado teníamos todos vecinos, pero del otro lado estaba el ferrocarril. Con lo cual tuvimos que hacer en ese momento una gestión con Vialidad de la provincia, que Vialidad de la provincia puso el 50% de la obra, absorbió el ferrocarril y los vecinos pagaron sus 10 metros o 20, lo que tuvieran de frente. Este tipo de cosas es lo que tenemos Aparte que... es diferente porque vos pagaste eso, entonces vos después lo reclamás porque lo sentís tuyo. Yo veo que es muy productivo en el sentido de que vos tenés tu casa, que decís, no, pues yo estoy cansado, porque llueve, tengo la pendiente, a la vuelta de casa hicieron varias
varias calles de esas, ahí a la vuelta de la iglesia. Ujú. Y está piola porque vos pasabas caminando y tenías unos zanjones bárbaros y ahora pasás y no tenés más ese problema. Y vos lo pagaste y vos lo mantenés y después vos te encargás de romper las guindas para que lo mantengan y demás, porque no te vino del cielo, todo lo que vale cuesta. Totalmente. Y además es una obra que cumple con todos los parámetros que se pide desde lo medioambiental, porque son con cunetas laterales, no tienen cordón, con lo cual tenés la posibilidad de que escurran para los costados, el agua se vuelve a infiltrar ahí, no es que la trasladás, salvo algún lugar de muy fuerte pendiente, y el mismo pavimento articulado obviamente no es totalmente impermeable como lo sería el asfalto o el hormigón. Hay un montón de esas cosas que yo creo que, viste, es una lástima. Pinamar, yo lo digo, algunos se enojan con esto, administrar Pinamar, no solo el municipio, una cooperativa en Pinamar, es el sueño del pibe de cualquier intendente o cooperativa del interior de la provincia. ¿Pero por qué? Porque vos le das servicios al 100% de la población 2 meses, 3 meses, y le cobras los Todo, 10 restantes. claro, Y además, eso te permite que generalmente los lugares de mayor asentamiento turístico son los que más pagan impuestos y además no votan en el lugar. Con lo cual vos le decís al intendente, no sé, de Magdalena, de Trenquelauquen, che, te lo cambio mano a mano, pero Joaquín de la Torre, cuando era intendente, me decía, yo quiero venir a Pinamar, me decía, es el paraíso, no voy a tener tanta gente sí, yo, quejándose, dice, porque por, me por su- planteaba exactamente lo mismo que... sí, porque es un tema de sentido común. Por supuesto, Pinamar con su estacionalidad en temporada alta tiene una serie de problemas a resolver, porque el pico de la demanda obviamente se concentra ahí, hay que estar preparados para absorber. Yo no digo que sea todo fácil, ¿eh? Tampoco quiero decir eso. Lo que No, no digo es, soplás y hace botella. no, pero sí es un lugar, no solo Pinamar, en esto somos iguales a Gesell o al Partido de la Costa, que te brindan esa posibilidad de gestionar, de prepararte todo el invierno, 9 meses, para tener el pueblo en condiciones, como se decía antes. Eh, y tenemos que avanzar para eso, ¿viste? No creo que sea imposible, todo lo contrario. Me parece que esa es una de las puntas que tenemos este, que profundizar, ¿no? Te doy la varita mágica. La varita mágica es que vos podés hacer lo que vos quieras. No hay impedimentos ni burocráticos, ni políticos, ni nada. ¿Cómo te gustaría que sea Pinamar dentro de 20 años? A mí me gustaría que mantenga el espíritu fundacional, lo que algunos denominan ciudad jardín, que no se pierda eso, porque además es lo que nos diferencia de cualquier otra oferta turística similar en cuanto a la cercanía, de turismo de sol y playa, digo, y en nuestro caso tenés bosque, eh, pero tampoco sin la añoranza que nos impida que nos desarrollemos, que evolucionemos con todos los cuidados del medio ambiente. Y bueno, para eso hace falta rigor técnico y después consenso, y que cada uno estemos dispuestos a resignar un poquito de lo que es nuestra creencia, porque el COU no es la Biblia. Yo creo que se junta mucho de este, no sé si en algún caso puede haber egoísmo, pero seguramente lo que hay en otros es una cuestión digamos, de celo ¿Es ego o es envidia? personal, político o, si querés, profesional. En algunos casos no lo sé, pero yo creo que hay que aportar cada uno desde su parte, entendiendo que va a tener que necesariamente ir corriéndose de lo que considera el ideal. Eh, Muchos de los colegas plantean que no les parece adecuado el Distrito 1, lo que se llama el Distrito 1 en el Plan 2050, con esas torres La que entrada. corren en la entrada de Bunge, que se plantean en 20, 25 pisos. Eh, Claramente esa es una cuestión que en muchos casos irrita, no porque sea imposible sustentarla desde lo ambiental, porque están pensando en lotes de 4.000 metros para construir un 10% de FOS,
pero desde lo conceptual yo no sé si no termina desvirtuando un poco a Pinamar. O sea, no es que tenés que sentir que entras en Miami y cuando hiciste 5 cuadras más, ves que no, que estás en Pinamar, por suerte. A lo mejor eso es un elemento a considerarlo. Lo que plantean en el frente marítimo no me parece mal, porque no están planteando más altura que la que ya existe de planta baja y 3 consolidada en toda la línea que arranca en el muelle y pasando Bunge un poquito más. Y quedaron, yo una vez le decía al arquitecto Riddick, le digo, che, te quedaron estas desde el 87. Quedan intercaladas 3 manzanas amarillas, amarilla es la unifamiliar, volvés a residencial hotelera, que es la celeste, otra vez otras 3 o 4 amarillas y 3 hoteleras y ahí termina. Digo, no tenía sentido que no tuviera continuidad eso, más allá de que uno se haya hecho una vivienda unifamiliar justo ahí. Después irá cada uno viendo si quiere convivir con Esa altura y ese... sí, que la altura en definitiva es la misma que hoy tiene permitido Pero la planta baja y unifamiliar. dos, Planta baja claro, y 2 es la unifamiliar. exactamente, o sea, Sí, estás en lo mismo. no corremos riesgo de que vaya a quedarnos en sombra a la playa, como ocurre en algún punto de San Bernardo, por ejemplo. No, no estamos hablando de eso. Por A eso, ver, tenemos al lado del muelle, tenemos edificios que tienen 10 pisos. sí, son Y previos al son código. previos, son viejos, Sí, pero no es que todo tiene que tener 10 pisos, pero para contextualizarlo, y esos van a tener planta baja y 2, planta baja y 3, planta baja y 3. pero sí hay muchos sobre la Avenida del Mar, porque estos que vos decís están un poquito más alejados, ahí casi en el límite con Ostende, pero alejados de la playa me refiero. Ujú. Pero sobre la misma Avenida del Mar tenés en muchos casos planta baja y 3, porque ¿qué había? Planta baja y 2, más el techo inclinado con las lucarnitas del entrepiso, terminan siendo 12 metros de altura, que de ninguna manera incluso proyectan más allá de la propia Avenida del Mar. En esas cosas yo creo que tenemos que ser, digamos, racionales en la discusión, no por llevar agua para el molino y sumarle un argumento, pues si no, la gente que por ahí no tiene el tiempo necesario para ponerse a leerlo, que no es fácil, es un instrumento enorme, digamos, de leer un código, por ahí se lleva una idea equivocada. O sea, yo creo que las cosas no son, como en casi todos los órdenes de la vida, no es ni blanco ni negro. Habrá que corregir los grises oscuros, que todo empiece a ser un poco más alineado con lo que pretende la mayoría. Y después, por supuesto, la responsabilidad final está en los 14 concejales que levantarán, Tienen que levantar la mano sí, pasivo, ¿no? sí, sí, como ha sido toda la vida y es lo que corresponde, porque Sí, para eso lo elegimos. para eso los elegimos y después rendirán cuentas a sus vecinos con su voto, ¿viste? No, no, no. La entrada. Había un proyecto anterior que eran planta baja y 10. Y eh, después los llevaron a planta baja o 25 pisos. Pero si tenías 10 pisos, ibas a tener más cantidad de edificios, con lo cual tenías exacto. más superficie para que se entienda del otro lado, más superficie impermeabilizada. Ujú. Con lo cual, menos superficie de suelo, que es el FOS, y más altura, estás aprovechando que el piso chupe agua. Sí, sí, Tenés que ver después entre los pros y los contras si te gusta una cosa o no te gusta la otra. Todo tiene. exacto, exacto. Sí, yo creo que en esos lotes, sobre todo en esos lotes de 4.000 metros, es una discusión casi ya no técnica desde lo ambiental. Si vos tenés un FOS, que es lo que ocupás del suelo del terreno de 10%, que es lo que se plantea ahí, que serían 400 metros, con 20 pisos para arriba, o si tenés un FOS de 0,20 ocupando 800 metros con 10 pisos para arriba. Estás hablando de lo mismo, básicamente. Sí, la carga sobre el territorio es la misma. Por ahí es otro que a veces se conoce como skyline en las ciudades. O sea, el rooftop, vos querés hacer, no sé, un restaurante 360 para mirar para todo, llegar mirando, no sé, hasta Madariaga. Eh, Esa es parte de la discusión en cuanto al estilo de ciudad, por lo menos al Ujú. acceso. Hay gente que opina que sí, yo tengo algún reparo, no es para mí lo más importante porque no creo que condicione eso Sí, la parte es ambiental. una parte muy chiquitita. Sí me preocupa tener, por ejemplo, Ujú. para hablarte de algo que me parece que es más significativo que esa discusión, que tanto al norte de Pinamar como al sur de Calió mantengamos vírgenes los sectores necesarios, incluso sin forestar,
que permitan mayor infiltración del acuífero. Ujú. Eso sí me parece que es una discusión relevante. Bueno, así como te aporto eso, yo creo que, bueno, uno tiene que dar marco a esa charla entendiendo que el producto final, mm, bueno, se tiene que acercar al mejor sustento ambiental posible, pero no va a ser exactamente como a vos te gustaría. Porque esto no es, viste, Sí, como la un varita partido de mágica fútbol, es una el, el chiquito que no, el dueño de la pelota, si lo mandaban al arco, se la llevaba y no jugaba nadie. Digo, sería una actitud infantil. Aparte tenemos la oportunidad, después de mucho tiempo, de decir, vamos a proyectar los próximos 25, 30, 40 años. ¿En qué momento? Todo el mundo siempre le decimos, dale, planificá, hagamos, el Estado tiene que ser serio y demás. Este es el momento para hacerlo. Está muy bien, yo creo que es así. Lo que sí, también es cierto el que dice, che, pero van a planificar a 25 y no tenemos red de agua. Bueno, está bien, laburemos para tener la red de agua en 2, en 3 años. Hagamos así como se hizo la cisterna en el nuevo sector de red de agua en Ostende, hagamos lo mismo en los lugares que hace falta. Primero va no podemos poner el carro delante del caballo, primero va la infraestructura, después va la habilitación de la zona, pero una cosa no quita la otra. Ujú. No sé, justo por ahí nos extendimos en este tema porque me parece que es muy sintomático de lo que nos pasa como sociedad. Muchas veces nos planteamos en situaciones extremas, a veces incluso desde un cierto desconocimiento. Bueno, quiero pensar que todos lo hacen de buena fe, y nada, y nos enroscamos en una discusión que termina siendo, Alfonsín tenía un dicho que era el juego de suma cero, que es donde todos pierden, porque en definitiva no es que se lleve el mérito Ibarguren, en buena hora que se haga la planta de tratamiento hoy. Si se hubiera hecho antes, mejor todavía, pero lo importante es que se haga. Y con el planeamiento pasa lo mismo, digamos, ¿no? Me parece que tenemos que aprender eh, a poder separar, digamos, las cuestiones accesorias que se ponen en discusión en una campaña electoral, por planteártelo en una etapa acotada, de las cuestiones importantes o trascendentes que esas deberían poderse concretar gobierne quien gobierne, ¿no? Si es que alguna vez queremos ser un país serio, ya no te hablo ni de los países europeos como te mencionaba hoy, los que más me gustan a mí, por lo menos de la socialdemocracia escandinava. Eh, Comparémonos con Chile o con Uruguay. Gobierne la derecha o la izquierda, tienen continuidad de políticas de Estado. Bueno, esas cosas tenemos que aprender no solo en Pinamar, las deberíamos aprender en el país, pero La provincia, por favor. sí, bueno, es que es así, lamentablemente, porque si no, lo que muchas veces los políticos, y no es que hable corriéndome afuera, porque siento que también he hecho un aporte, como te dije hoy, bueno, regular o malo, o sea que no hablo desde afuera tirando piedras. Digo, lo que los políticos tienen que tener siempre en claro es que más allá de que su mandato es transitorio, cada cosa que no logró concretar es como un reloj de arena que va pasando. Si vos tenés 4 años de plazo, todo lo que no hagas fue tiempo perdido. Entonces, tratar de superar por ahí la discusión más de barricada y enfocarse en estas cosas importantes, ¿no? Vos nombraste que estabas trabajando en un posgrado hace un rato y demás. Vos te seguís capacitando, ¿no? Sí, sí, Llevas la pasión adentro por la... sí, sí, se juntan las dos cosas. A mí, nosotros somos egresados todos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Ahora nuestro colegio justamente actualizó su nombre, no es solo Colegio de Arquitectos, sino Colegio de Arquitectura y Urbanismo, eh, porque es innato, digamos, no se trata solo de resolver problemas en un lote individual, sino que tenemos que tener la capacidad, no solo cuando estamos en función pública, sino incluso aportando desde ONGs o en la charla, de aportar soluciones urbanas, Ujú. porque tienen que ver con el lugar donde uno vive. Y sí, en mi caso lo sigo haciendo porque me gusta, porque me siento pleno, y muchísimos colegas hacen lo mismo, ¿eh? Yo creo que en muchas profesiones debe ser parecido de sentir que uno tiene que ir capacitándose, además por un tema de actualización, ¿no? En las últimas décadas todos los cambios tecnológicos han sido
importantísimos y en una cuestión como la nuestra, como la construcción, uno tiene necesariamente que estar actualizado, ¿no? ¿Estamos a la vanguardia en la construcción o estamos relegados con respecto a lo que sucede en el resto del mundo? Nosotros tenemos muy arraigada la construcción tradicional como solución, porque tiene un poco que ver con esa cuestión aspiracional de la casita que si vos se la haces dibujar a un nene y muchas veces después aún de adulto es Digo que sí, el techito a dos aguas, la pared sólida. Bueno, hoy día hay una fuerte interacción con sistemas livianos en seco, caso el steel frame, digamos que es con estructura de acero, o en nuestro lugar más propiamente con la madera, que ofrece por ahí hasta ventajas comparativas desde la ecología. posibilidad de la mantención, además, frente a la salinidad del mar. Ahí tenés, por ejemplo, la transformación del frente marítimo, fue un enorme acierto. Por ahí con algunas cuestiones iniciales que uno podía no coincidir en el pliego y demás, pero digo que yo mismo, no a título personal, sino de la institución a la que representaba en ese momento, nos parecían algunas cuestiones excesivas en el pliego. Pero como resultado urbano, es uno de los grandes logros, incluso en esto también hay que sacarle digamos, el sombrero. Esto venía de años anteriores, incluso seguramente te tocó participar por aquella fecha, pero después en el caso cuando recién se inició el gobierno de Martín Yesa, tuvo la continuidad para llevarlo adelante, continuidad que por ahí faltaba porque era justo la época que tuvimos todas esas cuestiones institucionales de por medio que impidieron tener políticas de Estado en Pinamar, ¿no? Con la sucesión de Es que la intendentes. playa fue la única política de Estado que tuvo el municipio, porque cuando vos hablas de la playa empezó por Solino, allá en el principio de los 2000 y algo, y a partir de ahí que se unificaron los contratos y demás, bueno, después yo no quería el proceso y demás, y la aprueba el gobierno que era de Rafa. Exacto, Después se queda trunco, vuelve a yo no quería que pim pum pam. Y nosotros terminamos aprobando y solucionando toda la parte legal, obstáculos y demás. Y Martín la ejecuta. exacto. O Sí, sea, sí. es la definición de una política de Estado. Y lo mejor de todo es que el Estado le costó 0 pesos. Sí, está bien, porque ahí faltó lo que tenía que hacer el Estado, ¿no? Que Exacto. era la remodelación integral de la Avenida del Mar, Y sobre los, todo y los la pluviales. resolución de los pluviales. Recordémosle a los televidentes, hay un gran colector que debería correr por debajo de la Avenida del Mar y que Ujú. tomaba gran parte de los que están llegando hacia la línea de la Avenida del Mar, justamente en forma perpendicular. O sea, el particular, los concesionarios en este caso, hicieron la inversión comprometida y faltó allí, no digo que sea fácil, pero también se debe, para que No, fuera parejo. todo lo nuevo fue de acuerdo a la norma, pero Ujú, todo lo viejo no se sacó. ujú. Entonces, todos los desagües que dan al mar que sobre Bujimar y demás, que son los viejos, siguen estando ahí. Bueno, la Avenida del Mar es un buen ejemplo de que tendríamos que aplicar alguna de estas políticas de generación de recursos, porque por supuesto es nuestro principal espejo como municipio, entonces tampoco le puedes pedir al vecino frentista que banque la totalidad del costo de la obra, sobre todo que involucra pluviales que tienen que ver con incidencia en toda la planta urbana. Pero deberíamos encontrar alguna fórmula mixta donde los frentistas pongan una parte sustancial y el resto, Con los nuevos modificación que haces, le clavas una plusvalía. sí, Compensación urbana, esas 6 manzanas. sí, bueno, eso es parte, nosotros ahí le pedimos al Ejecutivo, al área de planeamiento, que la plusvalía, según donde se apliquen cambios de zona, en los lugares que, por ejemplo, se va a aumentar densidad, por ejemplo, el barrio San José, lo aplique íntegramente a agua y cloaca, porque si no, naturalmente el viejo caño aquel no estaba dimensionada para la nueva capacidad de población que va a tener. Pero en lugares como los cambios de zona de la Avenida del Mar debería preverse no solo el pluvial, sino, digamos, no podemos seguir teniendo una cancha de 100 metros de ancho
donde hay picadas, donde cada tanto lamentablemente fallece algún automovilista. Eso debería ser un paseo con la Rambla como estaba prevista, con bicisendas, digamos, con vehículos de una manera ordenada, con estacionamiento medido, si querés, en temporada alta. Son cosas que... Sí, como cualquier lado del mundo, vos vas a caminar por el lado del mar o tenés la avenida al lado del mar y está mirando el mar, Sí, no claro. escondida de. Es que, bueno, son toda parte. Lo que pasa es que es muy difícil, por lo que decías vos recién, salvo excepciones como este caso, la falta de continuidad de políticas de Estado. Yo cuando asumí en el Consejo en el 2016, teníamos en el bloque, la verdad que un cuerpo de asesores de lujo. A mí me tocó compartirlo con Darío Oliver, eh, y Darío propuso un sistema de estacionamiento medido del cual él tenía conocimiento, que lo había gestionado la Universidad de La Plata, había creado una app que todavía la usa la Municipalidad de La Plata. Bueno, viste esas cosas que no prosperan y que son realmente los temas importantes, ¿no? A veces también la capacidad de quien tiene que liderar un municipio está en saber discernir los temas importantes. Por supuesto, están los urgentes, los inmediatos, pero me parece que hay que tener la cabeza en eso. Por eso yo rescato que se planifique, porque tiene que haber gente, así como hay gente atendiendo el día a día y las cosas que hay que mejorar, tiene que haber alguno con el tiempo para que no se los coma la función, la burocracia La municipal. vorágine. Tiene que haber uno que esté pensando un poco más allá también, ¿no? ¿Venimos bien o estamos? De mi parte, perfecto. Ah, Si querés que cerremos con algo no, más, como vos quieras. Yo porque me este, habías dicho que tenías ahí sí, sí, tengo un un compromiso ahora, compromiso. un ¿Viste que compromiso pasa más rápido laboral. el tiempo? Sí, sí, Ya sí. pasó 1 hora 10, 1 hora 15. Sí, tal cual. Bueno, no, pero la verdad que muy, muy lindo la posibilidad de charlar todos estos temas. Yo creo que hacen un poco a la vida, donde se empieza a mezclar, ¿no? Lo que es la vida cotidiana, personal, familiar de uno, de sus amigos, con las cosas que el lugar donde vivimos Necesita. necesita, en algunos casos ya te brinda y en otros, bueno, uno tiene que intentar por lo menos aportar ideas para ver si se pueden concretar en el futuro, ¿no? Muchísimas gracias, Augusto. No, gracias a vos, Edgardo, y nada, hasta pronto. Que tengan un excelente día. Nos vemos el miércoles.